Y es más, estamos aprendiendo, y digo ahora ya voy a darles algo muy rápido, ¿no? Algo que nosotros llamamos los análisis hidrosocioeconómicos o los análisis integrales de los MRC en general, 2021 MRC en Perú, ahorita estamos focalizando el tema, en donde ya estamos viendo que tenemos que visibilizar otros beneficios que no necesariamente son los ambientales, porque con los otros beneficios, de alguna manera generas esa sostenibilidad que te trae ese cambio conductual en el tiempo. ¿Ok? Si no, pues nos vamos como el caso de Fonaj y de Quito, en donde ahí como que la guerra se perdió y empezaron a comprar tierras, ¿no? Como en Maps en Quito. Bueno, esa es otra historia. Lo voy a dejar ahí porque seguramente hay muchos aportes de ustedes. Entonces, ¿por qué digo esto? No es solo una herramienta de conservación, en mi punto de vista, ustedes dependiendo de la escuela ya podrían sacar sus propias conclusiones, pero en Costa Rica por lo menos no nace como un mecanismo para combatir la pobreza en medios rurales. Carlos seguramente me corregirá o corroborará lo que estoy diciendo. Acotado el Perú, no es un sustituto, no sustituye o no debería en todo caso sustituir las inversiones que el Estado debe de hacer. Y aquí cuando hablo de Estado no hablo solamente de gobierno nacional, hablo de gobierno regional y gobierno local. Me ha pasado más de una vez en donde algún gobernador regional, algún gerente de recursos naturales, algún gerente del área ambiental o de algún gobierno regional, alguna municipalidad, nos ha dicho, nosotros somos contribuyentes aquí, nosotros somos contribuyentes como gobierno. Eh, pero no tenemos dinero para a la comunidad X darle capacitaciones no sé, pues en mejorar, en pasto mejorado, o en pastoreo rotativo, o para poder recuperar sus zanjas de infiltración, o recuperar sus amunas. No tenemos dinero. Entonces, ustedes hagan esto. Y no solamente eso, sino también construyanle un colegio, construyanle una carretera, construyanle un puesto de salud, que es lo necesario. Es lo necesario. Y para serles sincero, inclusive yo he tenido dos casos en donde me pidieron un centro de esparcimiento como retribución. Yo voy a hacer una pregunta de repente un poco larga, y disculpen quizás el atrevimiento. Considerando lo que yo acabo de decir como un PCA, citando Sven Gunder 2005, MRC igual a PCA con este pequeño disclaimer, y diciendo que el alma del MRC es el acuerdo, ustedes en la posición de implementadores, apoyando al retribuyente, si se encuentran con un contribuyente que les dice, ok, ¿quieres que yo no conserve, que no destruya, no deforeste el bosque? Perfecto. Yo quiero un casino aquí para toda mi comunidad, o quiero un bar aquí para toda mi comunidad. ¿Eso sería un PCA? Pregunto, porque esa es una pregunta también que yo utilizo mucho en la universidad, y que mis alumnos, claro, pues los economistas, bueno, ¿no? Es una transacción voluntaria, hay un comprador, hay un vendedor, y si ese es el acuerdo, es un acuerdo condicionado, y si la comunidad va a mantener el bosque en pie, ¿por qué no? Y otros me dirán, no, pues profesor, no, eso es imposible. Estamos hablando de una herramienta de conservación que de alguna manera tiene que fortalecer capacidades, tiene que transferir conocimiento. ¿Cómo es posible que le dé algo tan superficial como infraestructura, ¿no? Y que además la construcción de un colegio, una posta, una carretera, debería ser asumida por el gobierno regional, el gobierno local o en todo caso el gobierno central. Pero en realidad, ustedes lo saben mejor que yo, no es así, ¿cierto? No es así. Entonces, en la práctica, muchas comunidades, más de una, no está pedido esto, ¿no? El colegio necesita 100 carpetas, necesitamos más profesores, porque nuestros profesores ya se han ido, necesitamos una enfermera, ¿no? En la posta médica está ahí, o necesita implementos. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo conserve el bofedal, el bosque, el páramo, la puna? Perfecto, pero dame un contrato de un profesor por un año o una enfermera por un año y hacemos esto. Ese es el mejor de los casos, quizás, ¿no? Y en el peor de los casos, en un centro de esparcimiento, pues un bar, ¿no? O cajas de licor para una fiesta patronal, ¿no?
Inclusive en algún momento me dijeron, tráeme tal grupo de cumbia para que yo festejar y ya, sobre eso pues tienes un acuerdo conmigo por 6 meses. En los otros 6 meses seguimos conversando. Y lo que estoy diciendo es lo que pasa en la práctica. ¿Ah? No te dice la norma, pues esto no te lo dice. Pero es lo que pasa en la realidad a la hora de implementar. Pongo estos ejemplos, por favor, para referencia vuestra. Y transfiero la pregunta que a veces uno tiene a la hora de implementar. Estos podrían ser considerados un PCA si una comunidad les pide un colegio, les pide una carretera en el mejor de los casos. No me voy al punto de repente de un centro de esparcimiento o un bar, pero un colegio, un centro médico. ¿Será un PCA? Pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Alguien se anima? Kenji, por favor, adelante. Sí, bueno, yo creo que no, porque uno no estaría cumpliendo con la definición de, digamos, corregir externalidades hasta cierto punto positivas, es decir, aquellos beneficios que proporcionan los ecosistemas, y básicamente y principalmente porque no garantizaría la sostenibilidad, ¿no? Como usted mencionaba en un primer momento, un merece o un pago, como quiera, digamos, como después seguramente vamos a definirlo, no es el punto final, sino es un proceso. Entonces, al hacer estas pequeñas inversiones que más allá de que las debería hacer el Estado central, regional, en cualquiera de sus jurisprudencias, o en todo caso una entidad privada como parte de su política de responsabilidad social, si se quiere. En el caso específico de pagos por servicios, lo que se quiere es garantizar la sostenibilidad del ecosistema, de las funciones que cumple el ecosistema, y al mismo tiempo tener un cambio conductual de los involucrados, ¿no? Cosa que no se estaría cumpliendo en ninguno de los casos. De acuerdo. Gracias, Kenji. Y coincides conmigo con el tema de la superposición de competencias, ¿no? Carlos, por favor, adelante, me gustaría escucharlo. Bien, yo por la experiencia ganada en la cuenca del río Cañete, les quiero indicar que al igual como creí en los preliminares de los trabajos de los pagos de servicios ambientales en Costa Rica, es que esto se traducía mayormente por asuntos de identidad local en crear condiciones fundamentales de infraestructura básica que no las tienen las comunidades, y que ellos dijeron, bueno, para poder ir a ese bosque y llevar todo lo que usted me está pidiendo, indudablemente voy a necesitar. Pero ahí tienen el gobierno regional. Pero ¿qué ha pasado en Costa Rica y en concreto y nada más? Como una parte de lo que yo asumo decirles con toda claridad. Número uno, en la medida en que este pago de servicios ambientales ha ido andando, ha ido caminando, en los acuerdos públicos y privados, a mí me da la impresión de que no han tenido la eficiencia social y económica como resultado de mejorar las capacidades que necesitamos en la gente contribuyente. ¿Por qué? Porque sencillamente los niveles de los indicadores, de algunos indicadores del bienestar en la pobreza de esos medios rurales, no estaban siendo satisfechos. Y de alguna manera, si habían estado, yo no quiero ser quien, o no soy miembro de la Contraloría, daba la impresión de que había una desnaturalización de los objetivos. Y como se habla de sostenibilidad, como educador también pienso de que lo primero que tenemos que hacer es mejorar las capacidades. Pero también me salieron a decir, pero si no hay una zonificación ecológica y económica, mañana sobre lo que estamos haciendo viene la minería, viene acá, viene, entonces bueno, le digo, entonces, ¿dónde están los planos de desarrollo que tienen ustedes en sus municipios, en sus comunidades integrados? Real y honestamente, las experiencias me llevan a decir que de todas maneras, no solamente se trata de promover la conservación, sino que ese es un medio que a través de las acciones propias de quienes se involucran en este acuerdo, tiendan a tener, por razones propias de su estatus social y su esfuerzo que hacen en las comunidades, en algunas, no en todas, donde hay buenos usos y malas costumbres, y buenas costumbres y malos usos, yo les puedo decir a ustedes
que tenemos que hacer que este sea un mecanismo para combatir la pobreza de alguna manera con algunos indicadores. Si bien es cierto, no hay buenos colegios, pero ese es un asunto propio de lo que corresponde a una administración estatal, municipal, etcétera. Y yo creo que real y honestamente, con la experiencia de mi tesis, para mejorar algunas condiciones de sostenibilidad del recurso hídrico, los agricultores de Cañete o los agricultores de la parte baja, los contribuyentes, perdón, los retribuyentes, decían, pero ¿qué hacemos con la gente de arriba? Con la gente de arriba tenemos que conversar para decirle lo que están haciendo y comenzar a pensar que estos 25.000 soles podrían convertirse en 50 y en 100 y vamos a tener que establecer un mecanismo. No, que quieren manejar. Cuando yo hacía mi tesis, y le voy a ser bien sincero, había un mecanismo de un rechazo que yo lo sentía, porque veían que había un mecanismo, o sea, había un asunto económico, o sea, es como un impuesto de los de abajo para pagarles a los de arriba, y la idea no es esa. Por eso la implementación necesita, disculpando la expresión, una facilitación interdisciplinaria, para saber cómo podemos aterrizar y lograr. En Costa Rica, creo que al comienzo fracasaron. Creo que esto han tenido que volver a redefinir, y yo le voy a ser sincero, para mí, indudablemente un mecanismo que mejor lo vi en fondos ya de conservación de agua, ha sido en el Ecuador, ¿no? Y lo vi tan bien que de cuenca arriba a cuenca abajo, cuando fui a la cuenca la parte alta, me encontré con unas cosas extraordinarias que conservaban los recursos, pero también hacían que la gente había adquirido definitivamente capacidades para ir creando las condiciones, por saber que estaba también metido el Estado y todos los que tienen que ver con el uso de la sostenibilidad del recurso hídrico. Eso indudablemente es muy importante. Y lo de Yurimaguas, que los de la ciudad saben lo que representa la sostenibilidad y creo que está internalizado el tema. Yo diría que este mecanismo es muy interesante. Yo tuve que hablar con psicólogos, disculpando la expresión, con sociólogos, con economistas, tuve que hablar con antropólogos inclusive, y me sacaron algunas experiencias de una comunidad. Me dice, esto lo han hecho internamente en la microcuenca. Daban algo, no era plata, disculpando la expresión, era comida, por decir. Pero esas reuniones mejoraron las condiciones para decir, tenemos esto, tenemos agua, lo conservamos, así. Entonces, yo sentí que realmente se estaba buscando una integración social y económica que tanto necesitamos en la institucionalidad. Yo lo digo con todo respeto, ustedes son jóvenes aún y pienso que deberíamos ajustar este mecanismo a una integración social y económica en todo lo que es la gestión de los ecosistemas. Porque el agua, disculpando la expresión, como dice Axel Drullani, no es solamente el agua per se, es todos los ecosistemas, es el agua. Las plantas, las acequias, los nevados, los bofedales. Entonces tenemos que andar por ahí y que yo creo que cuando hables de las clases de mecanismos, el más interesante para mí es en donde tenemos que buscar la sostenibilidad para tener seguridad hídrica. Esa es mi opinión porque en Costa Rica me llenaron de ideas y yo volví al Ecuador y me pasé al Perú porque yo quería hacer un asunto binacional. Pero cuando fui a Loja me dijeron aquí preguntas o haces una encuesta y te van a decir que tú lo que estás buscando es que no boten allá cianuro, ya, para contaminar las aguas. Entonces, y decía, ¿quién va a pagar? ¿Y quién va a pagar? Bueno, que lo pague la cooperación técnica internacional. No puede ser. Entonces me vi con unos asuntos de seguridad personal y creí que no era importante. Entonces me vi a Cañete, con mis experiencias de administrador de aguas, alcalde provincial. Dije, hay que integrar a la gente. Cuando la conocí en el mecanismo, cuando fui alcalde, el problema era de seguridad frente a un asunto de tener que mandar a la gente a la sierra para decirle, reúnanse acá, conversemos acá. Y ellos comenzaron a decir en el año 90, ingeniero, necesitamos fundamentalmente, señor alcalde, que lo de abajo comprendan a lo de arriba. Y hay que buscar los mecanismos. Si tú me estás hablando de 1829, quiere decir que ha habido una experiencia que tenemos que seguir analizando y yo creo que definitivamente debe ser un mecanismo para combatir la pobreza en medios rurales. Esa es la expresión. Disculpe, coincido contigo, Oscar. Carlos, muchísimas gracias. Tengo que avanzar. Disculpe que les estoy poniendo temas polémicos, ¿ok? No les estoy hablando de la norma, les estamos hablando, y Carlos y Kenji han tocado temas cruciales en cómo la norma a veces
ya decanta en el territorio, bueno, y en el territorio las cosas son bastante más distintas, diría yo, de lo que nos dice a veces la norma. Pero aprendamos de esto, aprendamos de esto. El caso de Quito es muy bueno, y particularmente también no he tenido tiempo, pero puedo contarles un poco también de lo que conozco. Sin embargo, también tiene sus cositas. Tiene sus cositas porque había un tema de inmigración rural-urbana y al final la demanda de agua ha crecido. Pero ya, ese es ahí ustedes también van a encontrar información muchísima en la internet. Pero del caso de FONAG y el caso de Maps de Quitos, hay mucho aprendizaje para poder replicar y escalar aquí en Perú. Volviendo a nuestro tema, y perdónenme que tengo que avanzar. El mensaje que Carlos y Kenji nos dan, una idea multidisciplinaria. Esto no solamente se trata de los ecólogos, de los hidrólogos, y necesitamos más economistas, más expertise de la parte social y antropológica para poder entender mejor esto, porque recordar, como les decía el módulo 1, el alma del MRC, en este caso el PCA, es el acuerdo. Es el acuerdo. Entonces tenemos que entender bien, mapear muy bien los intereses y los drivers. Les pongo este segundo párrafo porque a veces se exagera y se intenta sustituir, y esto pasa en el campo, que los MRC deben hacer cosas que más bien, como bien mencionaba Kenji, otras competencias, ¿no? Inclusive no solo el público, sino también el privado podría hacerlas. En mi experiencia, yo termino esta parte de los antecedentes como que los MRC pueden ser concebidos como un complemento o como a mí me gusta llamarlo, como un arranque. Es la pequeña semilla de algo más. Y solo para terminar este tema de conservación y pobreza, si ustedes revisan la ley 3215 y para hacer muy específico mejor el reglamento, una de las modalidades de implementación es financiar infraestructura básica sostenible. ¿Qué se entiende como infraestructura básica sostenible? Según alguna normativa del sector agrícola, sobre todo, y he visto algunas normas relacionadas a ese tema, por ejemplo, saneamiento. Muchas de nuestras comunidades exigimos que nos den agua, ¿no? A las ciudades grandes, pero ellos no tienen agua segura. Tienen agua entubada, tienen agua clorada, llámenlo como ustedes quieran, dependiendo del sector donde vengan, pero ¿cómo es posible que nosotros le exijamos agua a las comunidades que ni siquiera tienen agua, y ni hablar de alcantarillado? Entonces, puede ser concebido como un complemento, pero desde mi punto de vista es como bien como un arranque que te permite conectar, ¿no? Y apalancar fondos y tratar de encontrar nexos o sinergias con otros programas que ya existen. Finalmente, el PCA es un concepto en constante evolución. Partió de la pobreza. Algunos ahí ideadores pensaron, hay que erradicar la pobreza. Luego incluyeron el tema de conservación. Ahora estamos viendo otro tipo de beneficios que no son fácilmente visibles, ni cuantificables, ni monetizables. Y eso vamos a hablar un poco cuando hablamos de coste de oportunidad, sobre todo. Entonces es un concepto en constante evolución. Y creo que coincidimos todos en que cada caso tiene sus particularidades y se presta a que se redefina. Cada caso te va a decir la solución. Como yo siempre digo, el territorio es el que te da la solución, no la norma. El territorio es el que te da la solución y te propone las alternativas, y con la norma, pues tú de alguna manera puedes jugar y ver la mejor combinación de estas alternativas. Tengo que moverme, perdónenme que estoy con el tiempo porque tengo muchas cosas para comentar. Carlos ya nos habló de Costa Rica, y la verdad que tiene una experiencia enorme sobre este caso, lo ha visitado in situ, ¿no? Saco algunas cosas que me parecen útiles para nuestro curso. Los pagos por servicios ambientales, ¿no? Para el caso específicamente de Costa Rica, no son concebidos como subvenciones, y luego vamos a hablar un poco sobre los instrumentos que se han generado para conservar, recuperar ciertos ecosistemas o modificar ciertas conductas, ¿no? Si no buscan una distribución equitativa, ¿no? Por el valor de los servicios ambientales, de los recursos forestales, ¿no? La protección del bosque, y claro, al proteger nosotros el bosque, pues tenemos múltiples servicios ecosistémicos que nos dan, ¿no? Servicios ambientales, CO2, protección del agua, biodiversidad, investigación, conservación de paisajes naturales, fines turísticos, con un especial énfasis. Es algo que yo siempre digo a mis alumnos de desarrollo sostenible de biocomercio, cuando ellos quieren construir pues cadenas de valor del taro o de la quinoa,
tratan de recuperar un ecosistema, trabajar con comunidades. En realidad, ¿cuántos de nuestros profesionales en turismo están empezando a ver estos esquemas como un potencial financiamiento y sostenible? Claro, no abusar, ¿no? Porque también el turismo vivencial o cualquier otro turismo, sin ser yo el experto, también tiende a degradar porque se acompaña con carreteras, se acompaña con hoteles, se acompaña con procesos de urbanización que al final terminas degradando lo que quisiste proteger o conservar, ¿no? Pero aquí hay una fuente de financiamiento sumamente interesante y que es con flujo constante y que viene desde el privado. Algo conozco sobre este tema, sobre todo en Selva Baja, ¿no? Ok, lo dejo ahí, en Costa Rica, y si gusta, también puedo hablar con Carlos enormemente sobre el caso, pero hay muchísima información sobre este caso. Entonces, un poco para ir cerrando este primer capítulo de los antecedentes de los MRC, nacen con este pequeño disclaimer del PSA, una herramienta de conservación muy conectada al tema de mejorar ciertos indicadores de calidad de vida, recordando que el alma es el acuerdo, ¿no? Para citar un ejemplo, es el caso de Costa Rica, ¿no? Y en el caso, yo diría como una conclusión, el PSA en Costa Rica se diseñó como un mecanismo financiero para promover la conservación de los recursos forestales, no necesariamente como un mecanismo para combatir la pobreza. Sin embargo, como ya bien lo menciona Carlos, pues hubo cierto fracaso y éxito, ¿no? En el proceso. Sobre todo con este término tan importante cuando se habla de ecosistemas y servicios ecosistémicos en general, es el tema de la sostenibilidad. Este grafiquito que ustedes ven abajo lo vamos a ampliar en la parte alrededor de las 6 de la tarde, espero, porque tiene que ver mucho con el tema de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo yo puedo convencer a un agricultor que no ejerza alguna amenaza, alguna actividad antrópica, alguna presión sobre un ecosistema de interés hídrico, un ecosistema que te va de repente incrementar la resiliencia, te va a proveer de algunas estrategias de adaptación frente al cambio climático, evitar que cultive ahí, evitar que degrade o que haga un cambio de uso de suelo de ese bosque y lo convierta en pastizal para su ganadería, por ejemplo? ¿Cómo yo puedo hacer eso? En la teoría te dice, pues es una transacción voluntaria y depende de lo que ¿no? ambas partes decidan. Pero ¿hasta cuánto puedo negociar? ¿O cuánto es lo mínimo que puedo dar? Aquí hablamos de los dos conceptos, retribución mínima y retribución máxima. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito, porque también el caso de Costa Rica te deja mucho aprendizaje, sobre todo en la parte académica. ¿Ok? Muy bien. Para extendernos un poco, ¿no? Fuera del tema de Costa Rica, de los PSA, podríamos de repente tener cierto consenso, a pesar de que yo les he dado otros ejemplos previos a haber trabajado en Costa Rica, ¿no? Hace un poco más de un siglo. Podría decir que la cosa se vino un poco más densa después de que se trabajaron muchos esquemas para protección de bosques, ¿no? Red Plus, etcétera, ¿no? Entonces, pese a, podríamos decir, ¿no? Con cierto consenso que nace en bosques. Sin embargo, no es el único ecosistema a conservar, a proteger y que te da servicios ecosistémicos. Citamos la evaluación de los ecosistemas del milenio de hace más de 16 años. Si ustedes ven este reporte, hablamos de más de 23, creo, 24 servicios ecosistémicos. Y ellos lo clasifican como lo vimos en el módulo 1, ¿no? En soporte, en regulación, en servicios culturales, servicios de provisión, ¿no? Estas 3 o 4 grandes familias en donde agrupan estos servicios ecosistémicos. Y ellos empiezan a ver, pues claro, hay algunos procesos, ¿no? Actuales, ¿no? De flujos que se están viendo de repente afectados, nos están costando más debido a que el capital natural, los ecosistemas en los últimos 50 años se han venido degradando, se han venido transformando rápidamente, ¿no? Y en los últimos 50 años, inclusive con una tasa de degradación mayor, ¿no? Hasta a antes. Entonces, es preocupante, ¿no? Porque como veíamos en el módulo 1, deterioramos el capital natural como base de la cadena productiva, la cadena de suministro de la provisión de muchos servicios de los que nosotros dependemos, se te cae toda la cadena, ¿no? Como alguien por ahí me dijo, si no proteges los ecosistemas de interés hídrico para ciudades grandes como el Perú, simplemente las ciudades van a ser un cementerio de tubos, un cementerio de plantas de tratamiento de agua potable, en donde
básicamente van a ser tubos vacíos, no va a haber ningún flujo, porque los ecosistemas que son los que te dan el agua, no los has conservado, ¿no? Y luego vas a plantas desaladoras, o luego sigues bombeando más agua subterránea, y esto al final decanta en tarifa, o simplemente vas a plantas desaladoras y tienes un impacto ambiental bastante fuerte, porque inclusive la pesquería, y creo que les contaba el caso de Australia con los arrecifes de coral, algo que hicimos con James Cook University hace algunos años atrás, en cómo las plantas desaladoras están impactando sobre la sostenibilidad de los arrecifes de coral en Australia, más que inclusive el cambio climático. Y no solamente eso, sino también hay algunos recursos en pesca que se ven afectados, ¿no? Por la salmuera, etcétera, y esa es una larga discusión y sumamente interesante sobre este tema. Entonces, el no entender esto, pues, te lleva básicamente a no ser sostenible. En algún momento vas a caer en el fracaso y tu servicio simplemente se va a caer, va a tender a cero, ¿no? Como Constanza lo mencionaba en uno de sus artículos, en uno de sus gráficos, ¿no? De la dependencia que tenemos del capital natural y los servicios actualmente. Entonces, capital natural es el stock, ¿no? Recuerdan el stock de información, ¿no? Básicamente los ecosistemas, y los servicios ecosistémicos es el flujo. Y este flujo tiene tendencias. Puede ser una tendencia regulada, ¿no? Como en el caso de una precipitación, puede ser, en el caso de la precipitación, una precipitación regulada. Si tenemos unos ecosistemas en buen estado, vamos a tener un caudal constante a lo largo de todo el año, o puede ser que no, puede ser que decante a cero. Puede subir, puede bajar, puede haber sequías, ¿no? Puede haber inundaciones, como en el caso del Niño Costero, ¿no? En Piura y en Lima, etcétera. Entonces, el servicio ecosistémico es un flujo que va a depender del capital natural y su buen estado. La suma de estos dos te da este cierto resultado de beneficio, de sostenibilidad o de eficiencia, como yo hablaba en el módulo 1. Utilizo estos tres términos porque es algo que ustedes van a ver y creo que le va a dar más lógica o más sentido, diría yo, a los casos en concreto que van a ver en los próximos módulos, ¿no? Y yo diría inclusive se puede cuantificar mejor estas tres líneas a la hora de rendir cuentas, por ejemplo, ¿no? Sobre la recuperación de ecosistemas. Entonces, nacen bosques, pero en realidad estamos viendo que hay muchos otros ecosistemas que nos dan muchos otros servicios ecosistémicos. Esto no lo digo yo, lo dicen muchos artículos en el mundo. Hay muchos PCA en el mundo, ¿no? Fondos de agua, yo diría que hay unas cuantas decenas en el mundo. Claro, aquí está el pequeño disclaimer de cuántos de esos fondos de agua realmente son fondos de agua, ¿no? Para algunos, uno de los fondos de agua más exitosos y para algunos más estrictos en el concepto de fondo de agua, como un PCA diseñado, es el único, el Fondo de Agua de Quito, el de FONAG. Los otros todavía están en formación. Para saneamiento, hay fondos de agua como los que menciona Carlos para agricultura, el Fondo de Agua de Quirós también con una visión más de agricultura, el fondo del Cumbasa también para agricultores, ¿no? Y así hay otros muy interesantes, pero para saneamiento, como algunos dicen, pues hay muchos, ¿no? Hay en Kenia, con inversiones desde la Coca-Cola, de Bacus, de empresas embotelladoras, de hidroeléctricas, pero realmente cómo estamos cuando hacemos el contraste del cambio conductual, de la sostenibilidad, de la herramienta de conservación, de mejorar calidad de vida en aquellos contribuyentes, ahí creo que estamos un poco desaprobando, ¿no? En algunas cosas. Yo lo dejo ahí porque ustedes también van a encontrar muchísima literatura al respecto. Y en los PCA en el mundo, que ya no solo son en bosques, y aquí les pongo un screenshot de una pequeña captura de pantalla de alguno de estos papers, ya empiezan a hablar de otro tipo de ecosistemas con otros usuarios y beneficiarios, sobre todo agricultores, conservación de algunas especies, ¿no? Aquí les doy el ejemplo de Brasil, con participación, por ejemplo, de Proambiente, cooperación alemana, cooperación suiza. En China hay PCA sumamente interesantes. Costa Rica, ¿no? Como uno de los que ha empujado este coche desde el inicio, ¿no? Y Ecuador, etcétera. O sea, en el mundo hay muchos PCA, ¿no? No es como en algún momento alguien me dijo, no, el MRC y el PCA nació en el Perú. No, en realidad hasta en Corea existe, y se lo digo por experiencia, por haber trabajado con algún coreano hace algunos años. Entonces, hay en muchos lados, y ya el tema de bosques se diversificó y empezamos a hablar de muchos ecosistemas en donde se vienen trabajando estos PCA, ¿no? Nacen en bosques, pero si ustedes empiezan a ver,
la tipología y empiezan a ser un poquito más detallistas en de qué se tratan estos PCA en general, hay muchos relacionados a agricultura y sobre todo a agrobiodiversidad. No sé cuántos de ustedes han escuchado, seguramente muchos de ustedes han escuchado. Me puedo equivocar con la abreviatura, con los acrónimos, pero creo que son recompensas o REXA, recompensas por servicios ambientales. Estos famosos esquemas de PCA para agrobiodiversidad, muy promocionado por la FAO con este brazo técnico que tiene Bioversity en Roma, en donde intentan justamente conservar especies, ¿no? Conservar la quinoa, por ejemplo, ¿no? O la papa, no in vitro, sino in situ, ¿no? Es decir, al agricultor se le dice, deja de producir monocultivos, ¿no? O cultivos que sean, como ahora vamos a ver, mercadeables, ¿no? Que tengan una cuantificación y que tengan un costo en el mercado, para realmente producir aquellas especies que nos van a dar cierta resiliencia, cierta adaptación al cambio climático, porque al final, y ustedes seguramente lo han visto también mucho esto en campo, nuestros agricultores que tienen un banco genético en in situ, en el campo, enorme, ¿no? Tienden a solamente cultivar aquellos productos que pueden vender en el mercado. Y esto pues termina por desaparecer ciertas especies que en la vida, en el mercado, lo van a comprar por diversos motivos, ¿no? Por diversos motivos. Esto no, tampoco es objetivo del curso, pero hay unos... esta idea de la agrobiodiversidad y las recompensas por servicios ambientales está dando que hablar. Nace en Bolivia, creo yo, puedo equivocar, y en Perú se están haciendo cosas interesantes, en Cusco, en Abancay, hay cositas que el Ministerio del Ambiente está trabajando muy interesantemente. Y claro, a cambio, ¿tú qué le das? Capacidades, le das herramientas, le das, por ejemplo, alguna estrategia de marketing, ¿no? Generas cadenas de valor para aquellos productos que no son tan llamativos en el mercado y más bien para que el agricultor tenga ingresos para mantener esas especies en el campo. Sumamente interesante. Hay una lógica fabulosa sobre eso. Bueno, bosques, ¿no? Con el tema de carbono, los bonos de carbono, y aquí viene toda la discusión sobre los taxes de carbono, sobre los impuestos a los hidrocarburos, lo que pasa en Canadá, en México, en Australia, en Europa, es un fracaso, no es un éxito. Hay muchísimo al respecto, ¿no? Relacionado a PCA. Hay muchas escuelas también, hay muchas opiniones diversas sobre eso, ¿no? En el caso australiano, por ejemplo, el impuesto al carbono para de alguna manera mitigar ciertas cosas y que otro país compre estos bonos y protege el bosque fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso, se lo digo yo por experiencia personal. Pero hay cierto antecedente, ¿no? Y también los relacionados a biodiversidad, ¿eh? También hay PCA relacionados a biodiversidad. No estoy seguro en Perú, pero, como yo siempre digo, si tú proteges un bosque, si tú proteges un páramo, si tú proteges una puna, un bofedal, te da múltiples beneficios y al final la biodiversidad regresa. El ejemplo que les daba de Quito, ¿no? En el módulo 1, ¿no? De cómo la calidad de agua y cómo no entender las migraciones y las dinámicas de algunas aves trajeron un problema de calidad de agua a la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, cómo a partir de la protección de ecosistemas, pues tienes diversos beneficios, inclusive simultáneamente. Y los compradores o los articuladores son también diversos, públicos, privados, y aquí también, bueno, ha trabajado mucho el tema de la cooperación internacional y las ONGs para poder arrancar. Y aquí yo coincido con Carlos en algo muy cierto. La cooperación tiene esta posición de arrancar, pero no es sostenible en el tiempo, ¿no? Hace unos 4 o 5 días escuchaba en una conferencia del sector público, sin decir los sectores que participaban, que la cooperación siempre tiene que estar presente a lo largo de toda la implementación del MRC, y esto no genera sostenibilidad y no genera justamente lo que mencionaba Kenji del cambio conductual y Sosimo también, ¿no? Entonces, discutible. Para mí es como que un arranque, ¿no? Es un arranque para que te da cierto modelo para que otros se apropie y avance, ¿no? Y diversos servicios ecosistémicos en general, ¿no? Servicios hidrológicos, secuestro de carbono, de provisión, ¿no? Protección contra la desertificación y diversos ecosistemas. Entonces, y esto cada vez va ampliándose mucho, ¿no? Alguien me decía, los peces nacieron en agua, en realidad no nacieron tanto en agua, como ya hablamos, nacieron en bosques y se han diversificado un poco en agua. Y esto también tiene cierta lógica para los economistas
que en teoría se podría de repente cuantificar o monetizar mejor, aunque tiene muchos obstáculos, inclusive creo yo que más que los bosques, ¿no? Ok, para finalizar esta primera casi, perdóneme, ya vamos a entrar al pequeño break para no cansarlos. Yo les traigo un caso que yo conozco y que que no nace en bosques, ¿no? Que es uno de los casos de PCA a nivel mundial y que es muy conocido porque es un caso de éxito, es el caso del modelo de Queensland en Australia, donde SQ Bora, que es como que la empresa de agua más fuerte en el estado de Queensland, empezó a ver estas cosas, ¿no? Empezó a identificar que tenían estos ecosistemas de interés hídrico, miren, zonas riparianas prácticamente erosionadas, ¿no? Y aquí tienen un cuerpo de agua en donde, claro, por arrastre y por lluvias intensas, pues vas a tener producción de sedimentos y al final vas a tener un costo de potabilización inclusive muchísimo mayor si es que no te destruye la planta por completo. Entonces, ellos empezaron a decir, bueno, ellos no llaman MRC, ¿no? A esto, ¿no? Ellos llaman soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura natural y todo el lenguaje que existe ahorita para recuperar y conservar ecosistemas que ustedes van a encontrar muchísimo. Inclusive creo que la IUCN acaba de sacar hasta hace unos meses atrás, porque el año pasado, una conceptualización mejor de indicadores para poder evaluar soluciones basadas en la naturaleza, etc. Bueno, este es un caso de Queensland, miren, encontraron esto es un problema, y les generaba, pues, los problemas que yo les estoy diciendo, ¿no? En calidad, sobre todo en calidad de agua, ¿no? 3 meses después empezaron ellos a trabajar con las comunidades de esta zona, y empezaron pues a acercar, ¿no? A delimitar, hay una delimitación de la franja marginal, oye, no hay que habitar esta zona, no hay que cultivar en esta zona, está muy cerca de la fuente de agua, ¿no? Entonces, para poder recuperar eso, ¿no? 3 meses después ya se vieron resultados, ¿no? 2 años después, imagínense, inclusive ya no solamente estamos hablando aquí de servicios hidrológicos, estamos hablando de belleza paisajística, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de secuestro de carbono, estamos hablando de muchísimos servicios culturales, ¿no? Otros servicios que la recuperación de estos servicios, de esta idea de proteger ecosistemas te da. Ahora, pero no siendo economista, pero para que esto sea de alguna manera llamativo, ¿no? Y que demuestre que esto trae un beneficio, hay que ponerle números. Y ellos lo que hicieron eso, pues, ¿no? Ahora, con esta provisión y recuperación de este ecosistema, pues están reteniendo más de 11 toneladas por año de sedimentos. Esto es un montón, en dinero es muchísimo. ¿Cuánto es el ahorro? $7 millones en inversión, porque ellos inclusive ya estaban pensando irse a otra fuente de agua, porque esa calidad de agua era tan mala que ya no podían potabilizar, y al subir los costos de potabilización, te sube la tarifa, al subirte la tarifa, tienes conflictos sociales y la gente simplemente a veces ni paga, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, con esto, acá tienes un ahorro de $7 millones de inversión y $400,000 por año en OPEX, en operación y mantenimiento. Entonces, ya no tenías que pagar tanto para justamente limpiar los filtros, limpiar las tuberías, los canales de distribución, los de conducción, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay que echarle números a esto, ¿no? Por eso siempre yo digo que los economistas y nuestros amigos de las ciencias sociales deberían sumarse a este carro para que justamente nos ayuden a tener mecanismos más sostenibles. Y otros beneficios, que son poco cuantificables y poco monetizables, y aquí hay muchos vacíos de información, ¿no? Ok, yo arranqué con esto que es muy light, muy sencillo, ¿no? Con algunas preguntas con medias polémicas antes de entrar al break. Ahora sí vamos a entrar a algo un poquito más interesante. Es 4:27. ¿Les parece que, por favor, podríamos regresar en 5 minutos para que ustedes se estiren, se relajen? 4:33 y en 4:35 regresamos, ¿ya? Para poder justamente abordar un poco los temas un poquito más densos y más entretenidos. ¿Les parece? Veo por favor, alguien me da una señal de que están por acá. Carlos, ¿sí? Kenji, ¿sí? Gustavo, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. 4:35 por favor puntual. Gracias.